y que en este momento no hay razones para hablar ni de colapso ni de medidas como la mascarilla obligatoria. Respecto a las bajas, ahí no hay consenso tampoco, no se puede banalizar las bajas, una baja médica, por tanto, médica como su propio nombre indica, y si es una enfermedad tiene que ser refrendada por médicos, por sanitarios. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Ya lo han escuchado, la situación en La Rioja es de saturación y no de colapso. La Rioja no obligará a usar mascarillas y se niega también a esa posibilidad de autojustificar una baja laboral porque no estamos, han dicho, ante una pandemia como la de 2020. Vamos a hacer un pequeño repaso porque pocos habrá que no conozcan o que no les haya tocado a ellos mismos sufrir algún virus respiratorio estos días. Y es que la incidencia media en nuestro país se encuentra en 952 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí en La Rioja superamos esa incidencia y llegamos a los 1.233 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de ello, ya hemos oído que estamos en situación de saturación y no de colapso. Preocupa, eso sí, la incidencia de los más pequeños de la casa, sobre todo ahora que han vuelto al colegio. Tenemos a nivel estatal una incidencia de 4.154 casos entre los menores de 1 año y de 2.622 entre los niños de 1 a 4 años. De todos los virus que circulan estos días, el que más incidencia tiene es el de la gripe. Un 46% de los casos de enfermedad respiratoria se deben a la gripe. Importante es destacar el papel que juega la vacunación en la incidencia. Ya lo saben, una vacunación menor que otros años a nivel estatal y muy parecida en La Rioja comparada con el año pasado. Así, en La Rioja se ha llegado al 90% de vacunación en los bebés, también en los mayores de 65 años se ha llegado al 74% y entre los mayores de 75 se ha llegado a una vacunación en torno al 70%. Caso bien distinto es el de la cifra que registra la vacunación de niños de 6 meses a 5 años, donde apenas se alcanza un 18%. Bueno, pues desde Salud se va a insistir en la necesidad de vacunar a los más pequeños y se va a ampliar el periodo para que puedan llevarlo a cabo. De primera se ha abierto ya la vacunación este mismo sábado en El Cibir y sin cita previa. La vacunación en niños pequeños de 6 meses a 59 meses ha ascendido actualmente, está en un 17,7%. Sería deseable que aumentara y por lo tanto, bueno, pues se van a poner medidas para facilitar a los papás que puedan llevar a los niños a recibir la vacunación porque todavía estamos a tiempo. Bueno, pues volvemos por lo tanto a la normalidad después de las vacaciones de Navidad y lo vamos a hacer, pues ya lo han visto, con virus y también con mucho frío. Esta semana será gélida aquí en La Rioja, tenemos encima el primer temporal de frío que nos ha dejado los primeros paisajes teñidos de blanco. Las localidades como El Rasillo, Ortigosa o Nieva amanecían este domingo cubiertos de nieve y es que a partir de este martes se espera que dé comienzo un episodio de nevadas que afectará también a nuestra comunidad. Esta, vean, es la estampa que nos dejan las primeras nieves en la zona de Sojuela esta mañana. De Logroño mismo venimos. Hemos visto que salió un poco el sol y vamos a aprovechar el nieve para que vea ya su primera nieve. Tiene 2 añitos, es verdad que solo la nieve, sí. Toca abrigarse estos días y ayer comenzaban las rebajas de enero en un día en el que por un lado se nota menos colas que antes debido sobre todo al incremento de las compras por internet y por otro hemos notado que en estos primeros días la mayoría de las visitas a los comercios han sido para devolver aquello en los que los Reyes no supieron acertar. Los comerciantes afrontan la temporada con optimismo. Hemos abierto a las 10 y a las 10 ya teníamos gente para hacer compras. Unas botas, una camisa, bien. Ayer poquita gente, pero porque fui a última hora. Normalmente, seguramente ahora mismo habrá mucha gente.
Y hablaremos también de una operación de la Guardia Civil que ha desarticulado a una organización criminal dedicada presuntamente a la venta fraudulenta de conservas en atún y también de aceite. Como resultado de esta operación denominada Matsu, se han incautado 120.000 botes de conserva y 45.000 litros de aceite que iban a salir al mercado en Navidad. Los detenidos, todos los miembros de la misma familia, cambiaban el etiquetado de las conservas que les eran devueltas por estar pasada de fechas y después lo que hacían era reetiquetar en condiciones de insalubridad. Los agentes localizaron en una zona clandestina de trabajo varios recipientes con agua caliente conteniendo en su interior botes de atún. Estos botes de atún habían sido devueltos por los compradores y en este lugar lo que se hacía era retirar esa etiqueta para su reintroducción en el mercado sin garantías de higiene ni de salubridad. A nivel nacional, la actualidad está centrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno quiere aprobar 3 decretos importantes y busca el apoyo de sus socios de Gobierno. Junts ya ha dicho que no dará su sí a estos decretos, sobre todo por las fricciones en lo referente al decreto Ómnibus en materias, por ejemplo, de justicia, de función pública, también de régimen local y de mecenazgo, que incluye además puntos fundamentales para que el Gobierno de España pueda solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos de recuperación, que alcanzaría la suma de unos 10.000 millones de euros. El segundo decreto es del Ministerio de Trabajo sobre la conciliación de la vida laboral y profesional, y por otra parte también la Cámara Baja va a deliberar el decreto de ley por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y en Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Bueno, pues eso se verá qué es lo que pasa, se verá qué pasa este miércoles en el Congreso. Estos serán algunos de los temas que tratemos en la tertulia de esta noche. Antes hablaremos de la incidencia de la gripe en nuestra comunidad, hablaremos también de la vacunación. Hoy hemos sabido que La Rioja no va a hacer obligatorio el uso de la mascarilla ni aprobará la autobaja. De todo ello hablaremos con la consejera de Salud tras la reunión que ha mantenido esta misma mañana en esa interterritorial con la ministra de Sanidad. Será después de la publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues los casos de gripe se han disparado en nuestro país un 75% en la última semana del año, y eso ha llevado a la saturación de muchos hospitales y también de centros de salud. El Ministerio de Sanidad convocaba esta mañana a los responsables de cada comunidad autónoma para llegar a acuerdos y criterios unitarios. Sin embargo, varias comunidades como La Rioja se han negado a hacer obligatorias medidas como el uso de la mascarilla en centros sanitarios, en residencias y en farmacias. Vamos a hablar de ello con María Martín, consejera de Salud. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, comunidades como Cataluña, Valencia, Murcia y Aragón sí que han optado por la obligatoriedad del uso de la mascarilla. ¿Por qué cree usted que La Rioja no es necesaria esta medida? Pues porque, tal y como hemos estado diciendo en la interterritorial de esta mañana, una medida de este calado, hacer obligatorio a toda España una medida como la de imponer la mascarilla, creo que tiene que estar consensuada por un grupo de expertos y por las comisiones que ya existen, que son la Comisión de Salud Pública y una comisión de alertas que está formada por todos los técnicos de todas las comunidades autónomas. El fallo que ha habido, y creo que nadie se ha negado, no ha habido una posición en contra de nada. Sencillamente, lo único que hemos dicho es que sí que tiene que existir un informe avalado por técnicos, por científicos de todas las comunidades autónomas y de esa comisión,
comisión antes de ir a una comisión política como es la del Consejo Interterritorial, que fue convocado el viernes a las 7:30 de la tarde. Recibimos un correo con un orden del día sin documentación y que esa documentación ha llegado a las 10 de la mañana cuando la Interterritorial empezaba a las 9:30. Y eso sí, a lo largo de todo el fin de semana hemos estado oyendo y viendo en redes declaraciones de la ministra sobre lo que íbamos a trabajar. Lo que nos hemos puesto, y no pocas comunidades, yo diría que más bien todas menos una, le hemos recriminado esto a la ministra. Estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de la salud de las personas y estamos hablando de un funcionamiento que a lo largo de toda la vida de las comisiones y de los ministerios ha seguido el proceso que tiene que seguir, que es primero los expertos se ponen indicadores científicos encima de la mesa, se ve la evolución de la epidemia y se establecen unos indicadores a partir de los cuales las mascarillas deben ser obligatorias. Pero incluso propios consejeros de otro signo político, no solo del Partido Popular, que es lo que están intentando achacar, han puesto encima de la mesa a la ministra, en primer lugar, y ahí te lo agradezco, que se empleen los términos que hay que emplear, y tú lo has empleado, saturación. Una cosa es saturación, que lo que dices es que se está llenando, pero tú eres capaz de absorber esa demanda, y es lo que ha pasado en todos los hospitales de España. Y otro término es colapso, que es el que ha empleado la ministra, y que las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades de Ceuta y Melilla le han dicho que, excepto en Ceuta y Melilla, que dependen de ella, del Ingesa, el resto de comunidades no han tenido colapsos. Y el ejemplo es La Rioja. La Rioja tuvo un pico, una saturación, y eso sí que se dice, y eso sí que ha sido por los 3 días de fiesta y porque durante todas las fiestas ha habido reuniones masivas de gente, porque es la época del año en la que más nos juntamos, y ahí sí que es más proclive al contagio. Esos 3 días lo que pasó es que la tormenta perfecta se junta con se duplica el número de contagios. En el caso de La Rioja ha sido duplicarse de una semana a otra. Entonces el lunes tenemos ese pico que al día siguiente había bajado el 15%, al día siguiente casi un 30%, y el viernes estábamos por debajo de las asistencias en urgencias. Hoy lunes, después de un fin de semana, está todo totalmente normalizado. Eso no es colapsar un sistema, eso no hay derecho a alarmar a la población de esta manera. Y yo entiendo que en la pandemia del COVID hubo que tomar medidas porque era una pandemia y un virus serio, grave, que nadie conocía. Pero es que los datos de este año no difieren de cualquier gripe de otros años. Entonces, ¿por qué tenemos que alarmar a la población de esa manera? Y sobre todo, no nos hemos opuesto de forma rotunda a ninguna medida. Nos hemos opuesto a medidas tomadas sin consenso y sobre todo sin consenso informado por los científicos que están preparados para tomar esas medidas de esa seriedad. Y yo insisto, ya para acabar, ha habido algún consejero que tampoco era del PP y además vecino nuestro, que le ha dicho a la ministra que también hay que tener en cuenta las consecuencias para la salud mental que tiene una imposición de este tipo. Yo creo que estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, creo que ha habido ejemplos de comunidades autónomas de todos los signos que, cuando han considerado que llegaban a un pico alto y que sí que podían tener colapso o que podía ser más grave de lo que es conveniente, ellos mismos han dicho mascarillas obligatorias. Nosotros, desde el minuto 1, es más, desde el decreto de julio, se ha recomendado y seguimos recomendando el uso de mascarillas en centros sanitarios, en centros sociosanitarios, en los centros de salud, los hospitales, y sobre todo también en aquellas personas responsables. Y vas por la calle y ves a mucha gente ya con mascarilla que, cuando tiene síntomas o cuando va a estar con personas vulnerables, tienen la responsabilidad de ponérsela. Es sentido común, no es imposición, pero además imposición sin consenso científico. Y yo insisto en esto, nadie se ha opuesto a ninguna medida. Sí nos oponemos a medidas de este calado sin una convocatoria previa urgente, que es lo que le hemos propuesto a la ministra, de la Comisión de Salud Pública y de la plataforma de alertas, del grupo de alertas, para que esos científicos nos digan a partir de qué indicadores, y toda España, y ahí sí que vamos a decir que sí, como se ha dicho siempre. Pero basta ya de titulares, basta ya de
de verdad que ojalá fueran públicas esas interterritoriales, porque es que ha habido unanimidad en afear a la ministra las formas y el fondo. Y creo que estamos hablando de cosas muy serias en las que hay que dejar apartado los arietes políticos y remangarse al lado de los técnicos y los científicos por el bien de la población. Y eso ha sido la interterritorial. O sea, ha faltado rigor técnico, ¿no? Y a lo mejor ha sido una reunión que ha sembrado la alerta innecesaria, ¿no? Es lo que me está diciendo. Yo creo que las declaraciones de la ministra, hablando de colapsos, y a nosotros lo que nos ha dicho es que ella se ha basado en lo que ha leído en los medios de comunicación y las declaraciones de sindicatos. Y nosotros lo que le hemos dicho es que hubiéramos agradecido alguna llamada a los consejeros, pero incluso antes. Esta epidemia empezó el día 21 de diciembre en La Rioja, y también para tranquilizar, el pico nuestro, hubo un pico de afluencia, no de epidemia, pero sí de afluencia el día 26 de diciembre, mayor que el día 2, que saltó el colapso y tal. Bueno, pues el día 26 hubo más afluencia. Y la asistencia volvió a ser primero saturación y luego absorción, que es lo normal en cualquier epidemia. Entonces, lo que sí le hemos afeado es que esos términos, o por lo menos esas comprobaciones de una llamada a las comunidades autónomas, que somos sus compañeras, las comunidades y el Estado somos instituciones, somos todos Estado, y las comunidades somos los que tenemos la competencia y los datos de lo que estaba pasando. Entonces, el que hable de colapso en hospitales sin que haya hablado con las comunidades autónomas, se lo hemos afeado todas las comunidades autónomas. Bueno, pues vamos a conocer cuál es la situación o el plan de choque que lleva a cabo la Consejería para, bueno, pues para afrontar esta epidemia, porque sí que podemos hablar, ¿no?, de la epidemia de gripe, por supuesto, como todos los años. Como todos los años, ¿no? Tenemos una incidencia de 1.200 casos, que no es poca, pero yo no sé, usted que ha sido consejera también en otras legislaturas, ¿es una incidencia normal en esta época del año? Es una incidencia normal, y además el último dato conocido son 1.200, pero el que ya conocemos nosotros en La Rioja ha bajado, un poquito, pero ha bajado, en lo que llaman el IRA, el índice de infecciosas respiratorias agudas. Ese índice, desde la semana pasada, que fue bastante subida, a ahora ya no ha subido, sino que se ha estancado. En el COVID se ha estancado, en gripe A, que es la que está siendo más la que tiene más casos en este momento, sí que ha subido un poco también, o sea, esa todavía no está estable, pero está todo dentro del control, y las comunidades autónomas que sí que han impuesto, que han declarado obligatoria esa mascarilla en determinados centros, están bastante por encima de estas cifras. Estamos hablando de 1.500, 1.700, y desde luego si nosotros llegáramos sí que se diría la obligatoriedad en estos centros. Yo creo que no debo desperdiciar la ocasión de hablar no solo de lo que está pasando en los hospitales o en atención primaria cuando ya acudimos, sino de la importancia que tiene prevenirlo y la importancia que tiene la corresponsabilidad de cada uno de nosotros para esas medidas que sabemos que funcionan, tomarlas ahora y para próximos años con anterioridad, y que vayamos a que estas alarmas, estas alertas que se han creado, estas alarmas desde mi punto de vista un poco exageradas, nos sirvan para reflexionar que hay remedios para prevenir que esto no pase, y que esos remedios son la vacunación. Y yo creo que las cifras de La Rioja, especialmente en gripe, yo creo que son halagüeñas, sobre todo para los más vulnerables, mayores de 80 años o mayores de 70 años también. En el caso de bronquiolitis a los bebés, que ha sido la primera vez que se ha aplicado, rozamos el 100%, un 95% y mucho, y de hecho una muy buena noticia en medio de todas estas alarmas es que el Hospital San Pedro, y así nos lo decían los pediatras en la visita de los Reyes Magos, este año estaba vacío de bebés de 0 a 6 meses, que otros años en esta época estaban casi todas las camas ocupadas por bronquiolitis. Ahí sí que hay evidencia científica. Las vacunas sirven para prevenir estas enfermedades, las vacunas sirven para inmunizar la masa, que casi es lo más importante, y yo creo que tenemos que pensar en nuestros seres queridos más vulnerables, y aunque solo sea por ellos, acudir a estas vacunaciones. Y por otro lado, esas medidas que decimos siempre, si tenemos síntomas, ahí sí la mascarilla, por corresponsabilidad, no por imposición. Y yo creo que aquí otro consejero también decía que en lo que hay que insistir más que en la imposición es en la educación. Yo creo que todos hemos pasado muy malos ratos en la pandemia,
sí que hemos aprendido lecciones y también vemos gente con mascarillas ahora, y yo creo que sí que vamos avanzando hacia esa corresponsabilidad. Y por último, la higiene de manos, toser con el codo, no utilizar un pañuelo más de una vez, todas estas medidas que todos los días estamos diciendo. Donde no ha calado la vacunación es en los niños de 1 a 4 años, ¿no? Eso es la primera. ¿Por qué no llega? Es el primer año. Yo creo que es el primer año, y así como en bronquiolitis sí que se ve una afección grave en los niños pequeños y se ve lo mal que se pasa. Yo creo que no se ha sido consciente de la importancia que tiene la vacunación para este tramo de niños con gripe. Y de hecho insistimos en que todavía estamos a tiempo, no solo para estos niños, sino para todos los demás, pero especialmente para este tramo de los niños hasta 4 años, sí que vamos a tomar medidas, como por ejemplo este día 13, este sábado 13, vamos a abrir ciertas aulas del CIVIR para que todos los padres que quieran ir a vacunar a sus niños hasta 4 años, de 10 a 1 de la mañana, van a poder acudir allí sin cita previa para poderles vacunar. Bueno, ¿le preocupa a usted, por tanto, las últimas reuniones después de Reyes? ¿Le preocupa a usted estos próximos 15 días? Más que preocuparme, nos ocupamos, porque yo creo que la preocupación es importante, pero sobre todo lo que hay que hacer es ocuparse para no acabar preocupándose. Y sí que quiero transmitir, y aquí además lanzo también por mis compañeros, es otro tema que ha salido en la interterritorial. ¿Cómo se puede hablar a estas alturas de un plan de contingencia o de que hay que hacer un plan de contingencia? El plan de contingencia en todas las comunidades autónomas, todos los años, y yo os puedo decir que del 15 al 19 había plan de contingencia, se aprueba en septiembre, porque como sabemos lo que va a pasar, en septiembre se tienen todas las medidas dirigidas, clasificadas por niveles, para, a medida que hay que aumentar el nivel porque suben los contagios, estemos preparados para que esas saturaciones se vayan absorbiendo, si se puede, cuanto antes, o sea, mejor al día siguiente que a los 2 días. ¿Y qué le ha parecido la propuesta de las autobajas sin tener que ir al médico? Pues aquí... porque sí que hay países que lo hacen, como Portugal, sí, Inglaterra. Sí, a ver, esto fue una medida también, en su día se propuso, se quitó por determinadas cuestiones que no eran suficientemente rigurosas y sobre todo en la eficacia de la medida, y se volvió a imponer o a proponer en el caso del COVID. Yo creo, y también se decía esta mañana en la interterritorial, que hay medidas intermedias y que yo creo que ni se debe banalizar una baja médica, porque como su propio nombre indica, si es baja médica y es enfermedad, yo creo que siempre debería haber un médico pendiente de qué hay ahí, y creo que es importante. Si de lo que se trata es de desburocratizar, hay otras medidas intermedias como la de agilizar esa tramitación. Entonces yo creo que ahí es otra de las cosas que, en vez de decirte a las 10 de la mañana, cuando has empezado la reunión, a las 9:30, cómo lo hacemos, y ahí el propio sindicato, afín a Mónica García, le echaba en cara: no podemos pronunciarnos sobre esta medida porque no sabemos de dónde se ha sacado de la chistera. Estas cosas son muy serias, podemos provocar colapsos, y ahí sí, si de repente el índice de bajas aumenta hasta el infinito. Entonces yo creo que hay cosas que antes de tomar estas medidas hay que analizarlas, hay que medirlas, hay que preguntar a la gente que sabe, porque lleva toda la vida haciendo esto, y sobre todo oír todas las opiniones. Y sobre todo, y eso creo que sí que es importantísimo, esto tiene que estar consensuado, esto jamás debe ser impuesto, porque la imagen que se traslada a la población no es de tranquilidad, todo lo contrario, y me parece que esto no ha pasado nunca y no debe pasar. Tengo que aprovechar la oportunidad que está usted aquí para hablarles sobre unas declaraciones que hizo el presidente, diciendo que él sí que estaba, bueno, que la situación sanitaria le preocupa siempre y que el Hospital San Pedro se había quedado pequeño. No sé si ustedes tienen mañana una rueda de prensa y van a informar sobre este asunto concretamente, pero
Bueno, hay intención, ¿no?, de ampliar el hospital y hacerlo en el solar del antiguo hospital de San Millán. Pues como dijo el presidente, yo creo que es una buena medida. Yo creo que además creo que es una medida a medio y largo plazo, que es como hay que gobernar y que es como está gobernando Gonzalo Capellán. Entonces, si tú prevés lo que está pasando, lo que no están haciendo con los profesionales, ¿sí?, con el prever las jubilaciones, y si nosotros lo que estamos viendo es que cada vez hay más demanda, que cada vez hacen falta más consultas, que cada vez las nuevas tecnologías te están permitiendo hacer menos cirugías hospitalarias con ingresos hospitalarios, sino con intervenciones mínimas que pueden ser cirugía mayor ambulatoria. Entonces, esto es lo que comentaba el presidente. Si nosotros la tendencia es a menos hospital, más cirugía mayor ambulatoria, el emplear las mejores técnicas disponibles, el ir aumentando con las mejores tecnologías, pues hagámoslo. Entonces, nos hemos puesto a trabajar en ese sentido. Imagino que mañana informarán de ello, ¿no? Imagino. Gracias, María Martín, un placer tenerla con nosotros. Y estamos entonces preparados y podemos estar tranquilos, ¿no?, que se nos va a atender. Sobre todo tranquilidad, y os agradezco muchísimo esta oportunidad para poder transmitir esa tranquilidad y decir que estamos como todos los años en esta época y que la corresponsabilidad es fundamental. Gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar ya la primera tertulia de Punto de Encuentro de este año 2024, que a mí esto me suena como, vamos, al futuro lejano, pero que ya está aquí. Rubén López Galilea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Igualmente. Dimas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Fenomenal, feliz año para todos. Igualmente. Y Diego, ¿cómo estás? Muy bien, hemos empezado el año con ganas. ¿No os ha tocado ninguna gripe, ni virus, ni nada por el estilo? Que íbamos por el niño tampoco. No, el niño a mí tampoco, ni el niño ni nada, no hemos tenido nada de suerte. No hemos tenido nada de suerte. Y también me ha tocado un poquito de virus. Yo también. Aquí más y aquí menos me ha tocado, sino al entorno más cercano hemos tenido una... Mi mujer está con gripe. Está en gripe, bueno, pues ahora le mandamos un abrazo para que se recupere. Bueno, ¿qué os parece eso? Que no se haya llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas. Estamos escuchando ahora a la consejera, dice que ha habido mucho afeamiento de parte de las comunidades autónomas a la propia ministra, que es una pena que no se hagan públicas esas reuniones, pero que decía que una reunión de este tipo no se puede preparar así, que no ha habido un rigor técnico y que entonces pues que no pueden aprobar unas medidas sin que tenga un criterio, ¿no?, básico. Sí, es así, o sea, realmente. De que el orden del día se ha llegado más tarde que cuando se está desarrollando la reunión, ¿no? La verdad que es cierto que eso deja un poco que desear, ¿no? O sea, tú reúnes a todas las comunidades autónomas, con lo que suele costar, ¿no?, que se pongan de acuerdo, y lo primero que haces es no tener un orden del día ya preestablecido, ¿no? Y luego, sobre todo, cuando se están pidiendo el tema de los criterios técnicos, que no los tengan, ¿no? Realmente se habla de una época, la prepandemia, ya siempre se habla, ¿no? Ya esto no sirve, lo del COVID no sirve ya para casi todo, ¿no? Entonces yo creo que habría que en este caso, yo opino que en el tema de la mascarilla, que habría que ir por la responsabilidad individual, ¿no? Yo creo que en este caso hay que dejar libertad a la gente. Ha pasado ya la época, como decía, del COVID, que ya creo que ya hemos estado tutelados lo suficiente como para que con una recomendación sirva. Todo el mundo que le toca ir con personas vulnerables sabe que se la tiene que poner, pero es una cosa de lógica, ¿no? O sea, no había cultura de mascarilla en España habitualmente, ¿no? Siempre lo hemos comentado, ¿no? Cuando veíamos a los japoneses y a los chinos, les miraba súper raro con las mascarillas. Ahora que la hay, yo creo que se debe dejar a la persona la libertad individual de ver si se la tiene que poner o no. Hacerlo obligatorio ya me parece excesivo. Pero ¿no seguís viendo cuando uno tose cerca
¿No le miráis raro o no? Es que todo el mundo tose, es que tú vas ahora al teatro y es una sinfonía de toses. Vas al cine y lo mismo. Pero ahora te das más cuenta, ¿no? Yo creo que antes no caías en que es como... Sí que es cierto, si alguien al lado, eso ha existido siempre, pero eso se llama también mala educación, ¿no? Sí. Pero es cierto que yo creo que no lo hemos dejado. De la tos en esta época, además con lo molesto que es, ¿eh? Yo soy un enemigo de la tos, o sea, con los niños incluso, ¿eh? Se lo puedo decir que me cuesta, pero sí que es cierto que siempre desde el tema del COVID, sí que el tema de la tos es una cosa que siempre tenemos un poco así, pero bueno, sabemos que es una cosa inherente al tiempo que estamos viviendo. Dimas, ¿tú qué crees? ¿Obligatoria o recomendable? No, yo creo que es una cuestión de corresponsabilidad del ciudadano. O sea, tú sabes si no estás en condiciones de estar en la calle o de estar sin mascarilla y lo que tienes que hacer es corregir esa posición, sin más. Corresponsabilidad con el ciudadano. Por aquí, igual. Sí, bueno, yo creo que además antes... como que pues llegaba esta época, tenías algún síntoma, que yo creo que todos hemos estado con mocos o con tos, y ibas a la farmacia y te comprabas un antigripal y solucionado, ¿no? Y ahora pues yo creo que con este estado de alarma constante de los virus, del COVID que vuelve, de la gripe A, creo que nos estamos mal acostumbrando a tirar mucho del sistema sanitario, y también igual hasta en cierta manera es malo. Yo creo que además tiene que existir esa corresponsabilidad, porque ¿cómo va a obligar el sanitario esto de mascarillas forzosas? ¿El sanitario puede obligar a una persona a llevar la mascarilla? Estamos en ese momento, tal y como estamos viendo mucha agresión al personal sanitario, entrar en esa dinámica de no te puedo atender porque no llevas una mascarilla puede ser bueno después de esta pandemia que hemos... Puede crear momentos de tensión, ¿no? Sí, y eso no se cumplía ya en la última época, si os acordáis ya del COVID, ¿no? La gente de las farmacias ya no sé, aunque se exigía ya, la gente incluso se había relajado el tema, ¿no? Lo que dices tú, no se va a enfrentar, el facultativo bastante tiene, con la carga que tiene de trabajo, para la presión de decirle a alguno póngase la mascarilla. Yo creo que ahí debe ser el ciudadano el que se debe dar cuenta dónde está, ¿no? ¿Y las autobajas qué os ha parecido? Esa propuesta que también ha planteado en medio de la mesa esta mañana, que en algunos países sí que se hace, pero yo creo que aquí en España corremos el riesgo de... Mira, Diego sube los ojos como diciendo, la picaresca está ahí, ¿no? Claro, en este país que somos muy de lazarillo, ¿no? No sé, la verdad, es que yo me doy de bruces, ¿no? Estuvimos en una pandemia tutelados por un comité de expertos que no existía, y vamos a un comité interterritorial de salud en el que no hay ningún criterio técnico. Más de lo mismo. Además, este mismo gobierno yo creo que no va a engañar a los españoles. Creo que tenemos que tirar por el lado de la información, de la corresponsabilidad, y como decía la consejera, informar de en qué momento estamos y de qué medidas se pueden ir tomando para autoprotegernos y para proteger a los demás. Como medida, sí, como la teoría es muy buena, o sea, la verdad, si todos creyéramos que va a ser la persona, hablamos otra vez de la responsabilidad, ¿no? Pero siempre sabemos que va a haber alguien que va a utilizar con un pequeño... pues mocosina y tal, y a la gente va a empezar a decir, oye, que no voy a trabajar. Entonces yo creo que es muy complicado legislar eso también, porque eso sí que tendría que ser un poco más por ley. O sea. Yo que la ministra justifique, que estudie, que los enfermos se autojustifiquen 3 días de baja por enfermedad sin ir al médico, en mi opinión es algo que no le corresponde a ellos. Lo tiene que decidir un médico si el paciente tiene necesidad de coger la baja o no. O sea, es que se puede crear... Pero ella se justificaba diciendo que, claro, esto es una autodeclaración del paciente, ¿no? Que va a la consulta y es lo que le cuenta al médico. Sí, también para evitar el colapso a la hora de ir a... No, pero que ella se justificaba en que ¿por qué no lo vamos a hacer por teléfono, ¿no? Si ya lo hacemos, esa declaración se la damos al médico. El roto que puedes preparar una empresa. Es que además yo creo que sería más ¿Tú crees el lío empresarial que montas? El lío empresarial, y luego pues oye, facilita a las empresas igual test para que, pues oye, si alguien tiene síntomas se puede hacer un test, y si en ese momento da positivo, pues que no pueda ir que no acceda al centro de trabajo. Yo que sé, hay mil cosas para hacer antes. Además hay otra cosa interesante. ¿A quién le correspondería la baja esa? O sea, el empleado, el empresario, ¿quién se tendría que hacer cargo de ese costo? No lo entiendo, no está... Sí, es una medida que todavía está... Esa merma de trabajo, claro, ¿no? ¿Quién la paga, no? Eso es. Que poco a poco, pero yo creo que es una medida que de momento no tiene el amparo de casi nadie. En mi opinión, la solución pasa por la contratación de más personal médico. Eso es totalmente necesario. Eso es complicado si no hay, Dimas.
Sobre Oye, si pues no ahora hay, con el nuevo hospital que si van no a hacer... hay, si no hay y si hay competencia entre comunidades tan feroz como hay, o sea, que es que al final los pocos médicos que hay están cambiando de comunidad porque cada 2 por 3 hay ofertas de trabajo mucho más beneficiosas. Sí, lo hablábamos aquí, que no solo era una cuestión económica, sino también incluso de turnos, ¿no? De conocer de antemano cuando trabajas, que no te vayan cambiando, que eso es muy importante, ¿eh? Con gente como todos que te ha tocado alrededor, gente que te dicen que hasta el día, la semana anterior no sabes si vais de tarde mañana, de tarde noche, pues te cambian de área, entonces eso también es importante, ¿no? Sí, muy preocupante. Bueno, cambiamos de asunto. Ayer comenzaban las rebajas de enero, lo hacen, yo pienso que no son iguales que otros años, aunque tú me dices, Rubén, no, que sí que las rebajas se nota y que la gente va a los comercios. Yo lo digo porque antes se vivían esas imágenes con las colas a las puertas eso de los comercios, de los grandes almacenes. Eso no existe en el Corte Inglés en Madrid. Eso existía antes. Están esperando todos para entrar. Sí. No, te quería decir que... Por, a ver, y bueno, en las por razones, online, por el tema online, por la por el tema a través de internet. Pero es verdad que sigue habiendo tiendas que esperan hasta el día 7 para poner las rebajas, pues porque grandes cadenas se lo pueden permitir, otras que siguen compitiendo con descuentos de antemano, no llaman rebajas, pero luego el pequeño comerciante, que también es el que hay que apoyar, es el que tiene que estar luchando, bregando en el día a día por mantener esas rebajas, por lo menos con un poco de sentido común, ¿no? Les cuesta ser más competitivos porque mucho más, son buenas para animar el comercio local, que está muy perjudicado por las grandes superficies y las multinacionales. Entonces, si no apoyamos al comercio local con este tipo de ideas, las rebajas son necesarias para quitar stocks y para vender. Y ahora que ha empezado el frío, no van a tener ningún problema para vender todo. Se venderán. Luego también más decían que hemos disminuido la rotación de la ropa, ¿no? Porque ha desaparecido el entretiempo, ya o hace calor o hace frío. Entonces ya no hay tanta variedad de ropa, con lo cual ahora tenemos abrigo en Logroño siempre tenemos camiseta corta. En Logroño siempre hemos pasado de invierno a verano, la primavera y el otoño. Bueno, vamos a escuchar al público en general, a ver qué es lo que decían esta mañana. Un poco desangelada todavía. Yo sé que antes, pues el primer día había hasta filas en algunas tiendas. Creo que mucho por el comercio online y aparte porque empiezan antes y hay más cosas en online. También estamos en un estado de gripe, de alerta, de virus y de todas esas cosas y la gente tampoco se arriesga mucho a salir. Aprovechas a no salir de casa, no pasas frío y te lo pides y te llega a casa. Claro, esas son las razones fundamentales, ¿no? Desde casa encima tienen más catálogo, ¿no? Para poder entendemos elegir. un poco también aprovechar la última oleada, cuando ya los descuentos son más... Sí, yo creo que ahora sí. Yo también soy de esa. Hay caso por mirar igual. Y tienes el riesgo de la talla, de no contar la talla, que eso también es importante. Estamos, voy a esperar a ver si nos rebajan un 10% más. No sé, igual también va por ahí los tiros, ¿eh? Vamos a ver si, como está la cosa un poco achuchada, vamos a esperar a última rebaja, la rebaja final, que igual es el más interesante. Bueno, por lo tanto, volvemos a la normalidad, lo hacemos con virus, con mucho frío, porque esta semana sí que nos va a tocar abrigarnos, o como dices tú, Dimas, comprarnos un abrigo, aprovecharlo en las rebajas, porque va a hacer bastante frío. Vamos a ver las imágenes que nos dejaba en Sojuela esta mañana. De Logroño mismo venimos. Hemos visto que salía un poco el sol y vamos a aprovechar el nieve para que vea ya su primera nieve. Tiene 2 añitos, es verdad que suele la nieve, sí. Bueno, qué imágenes tan bonitas deja Precioso, la nieve, ¿verdad? un paisaje idílico, pero está bien en el monte. En el monte. Yo soy un defensor a ultranza de que hay que ir a buscar la nieve, que no venga la nieve a ti. Por si acaso, que no venga a la A mí me ciudad. hace mucha ilusión que nieve en la ciudad. Sí, es muy bonita. La ciudad. Las postales quedan bien. La ciudad no mola, sí, tienes razón, Rubén. Claro, es que en el monte, y que dure mucho en el monte. Que no me oigan en el ayuntamiento que dirán, por favor, que no nieve en la ciudad. Lo importante, en mi opinión, es que colapso. nuestra comunidad autónoma dispone de suficientes medios para paliar los efectos que traigan la nieve, el hielo, el frío, y eso es lo más importante para la ciudadanía, creo. Y esto en el monte además luego es agua, que es muy importante. Lo que se queda en el monte, lo que se queda en la ciudad se va a los 4 días, ensucia mucho.
crea peligro. Parece un agorero, pero es verdad. Porque lo he vivido, como lo he vivido, sé que al final... Me estoy lamentando por el comentario que he hecho. No, pero que es verdad, porque y que si mañana, no creo que el miércoles hablaban que podía bajar hasta cotas de 400 y tal, sí que yo también podré hacer fotos en Logroño. Y haré lo mismo, haré el postureo típico. Pero aún así entiendo que no es el mejor. Yo estoy temblando porque el miércoles viene mi hija de Alemania y voy a ir a Bilbao a buscarla. Y el avión llega a las 11 de la noche. Yo no sé cómo voy a pasar. Y más, a ver si viene con maletas. No, mi hija es azafata y vale, entonces bien, ya tendría una maletita para 3 días nada más. Si no puede coger cualquier otra maleta, porque el aeropuerto de Bilbao está lleno que lo lleva en camino. ¿Qué les ha pasado a los chavales de maristas, ¿no? 155 que se han quedado, están de viaje y se han quedado sin maletas en Berlín a bajo cero. O sea, que la agarre bien. Vaya faena. Eso sí, por eso te decía. Bueno, no, pero sí que tendrás que tener cuidado entonces al estoy volver, temblando. ¿no? Claro, en función, yo llamaré a la Guardia Civil, en función cómo esté la autopista, al TUVE, a las 12:30 a la 1 de la madrugada, llamaré y si no puedo le diré a mi hija, oye, cógete un hotel y mañana por la mañana voy a buscaros. Eso es responsabilidad, ¿ves? Lo que hablábamos aquí. Claro, eso por responsabilidad. Claro. Así es. Pero bueno, a ver si lo que hace falta es que se quede porque la nieve en el monte, lo bueno es que dure y se vaya derritiendo poco a poco. O sea, el deshielo sea progresivo. Últimamente estamos acostumbrados a que nieva de repente y se va muy rápido también. Lo cual eso tampoco es muy bueno. Y para que se abra Valdezcaray también. Eso es, ¿no? Importante también. En principio está previsto, ¿no? Que abra este fin de semana, ¿no? Sí, yo creo que ya sí. Y toca ya. Ya le toca. Porque el año pasado no estoy segura si al final se llegó a abrir o no. Sí, no estoy segura, ¿eh? Eso tendría que mirar, tengo dudas. Pero presidente. Sí, no mucho, pero sí. A ver, hubo un año que no se abrió, otro que se abrió solo una semana y el año pasado no me acuerdo lo que pasó. Y este año a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos con esa operación de la Guardia Civil que ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la venta fraudulenta de conservas en atún y también aceite. Como resultado de esta operación denominada Matsu, se han incautado 120.000 botes de conserva y 45.000 litros de aceite que iban a salir al mercado en Navidad. Vamos a escucharlo. Los 4 detenidos, todos pertenecientes a una misma familia de nacionalidad española, llevaban años presuntamente practicando la comercialización irregular de conservas de atún. Para ello utilizaban materias primas de precio y calidad notablemente inferior al indicado en su etiquetado. Con ello conseguían rebajar esos costes de producción, aumentar sus ganancias de manera exponencial. En una de las sedes de la empresa registrada, los agentes hallaron una zona clandestina de trabajo carente de las mínimas medidas sanitarias. Varios recipientes con agua caliente conteniendo en su interior botes de atún. Estos botes de atún habían sido devueltos por los compradores y en este lugar lo que se hacía era retirar esa etiqueta para su reintroducción en el mercado sin garantías de higiene ni de salubridad. Dentro de la denominada Operación Matsu se han incautado 120.000 botes de conserva de atún y 45.000 litros de aceite que se iban a vender en pequeños comercios y grandes cadenas de alimentación de España e Italia durante las fiestas de Navidad. Y se realizan 40 análisis, 33 de estas 40 muestras de aceites no llevan aceite de oliva, como dice la etiqueta, sino que es aceite de girasol o de orujo. Una práctica que además ha supuesto durante todo este tiempo un gran perjuicio para las empresas del sector. Porque han perdido parte de su cuota de mercado. Estamos hablando que aquí se estaba vendiendo atún a 1,20 €, casi 2 euros menos que la competencia. Además de las conservas intervenidas, también se han bloqueado 21 cuentas bancarias. Los detenidos se encuentran en libertad a la espera de ser citados por el juez. Las investigaciones siguen abiertas en Italia, el país al que se dirigía la mayor parte de estas conservas. Pues uno se queda un poco con la boca abierta de que pasen estas cosas y encima tan cercanas, ¿no? Pues estamos hablando de dos fábricas, ¿no? Cervera y Alfaro, creo un producto poco riojano, además, no estamos habituados a hablar del atún en estas mesas, ¿no? Pero no deja de ser curioso. No, ya es un delito, lógicamente, y se constata que la avaricia es una cosa que la hemos desterrado y no la vamos a desterrar, uno de los pecados capitales. La gente, por ganarse, pues 2 ha dicho, la diferencia de 2 euros, 2 euros y pico, pone en riesgo la salud de las personas, que es lo verdaderamente importante.
Era un atún que venía de fuera, tratado, se cambiaba el aceite, a veces se dejaba el mismo, o sea, es un tema peligroso, ¿no? O sea, aunque sea una cosa que parece rocambolesca, pero tiene más importancia de la que nos pueda parecer, ¿no? Y además no era algo que fuese que llevaban 2 meses haciéndolo, ¿no? Llevaban años, ¿no? Además la crisis de confianza, ¿no? Muchas veces los propios empresarios se quejan de los requisitos, ¿no? De las condiciones sanitarias que tienen que cumplir, de lo exigente que es muchas veces la legislación, y te encuentras a un pirata de estos que por eso, por hacer competencia desleal y por tirar los precios y por ganar un duro más, pues pone en riesgo la salud y la confianza del consumidor muchas veces. Menos mal que la Guardia Civil vela por los intereses de los riojanos y de los españoles. Por cierto, el portavoz de la Guardia Civil, Miguel Ángel Sáez, ha dicho que en una de las 2 naves donde se utilizaba esto, había una falta de higiene absoluta, o sea, una precariedad tremenda, al margen de todo lo que hacen, claro. Yo creo que los sindicatos también iban a pedir también, ¿no? Responsabilidades también. Deberían. Por el tema también de cómo podían estar los trabajadores de las fábricas, ¿no? Entonces, y lo más importante de todo, los empleados desconocían lo que se estaba trajinando ahí. Eso es muy importante. Los empleados de las 2 fábricas. Era cuestión de los empresarios. Ellos desconocían. Desconocían totalmente lo que se movía ahí. Claro, pero... Bueno, eso es lo que ha dicho el portavoz de la Guardia Civil. Sí. Pero a mí bueno, y que no haya pasado nada, ¿no? Porque estamos hablando de productos que salían además al exterior, a países extranjeros, ¿no? Que yo lo que no entiendo es, y esto lo planteo aquí, o sea, tú compras un producto, como en este caso el bote de atún, lo compras, te lo mandan a Italia y cuando está caducado lo devuelves. Y ellos lo vuelven a reetiquetar y lo vuelven a sacar al mercado, pero tú puedes devolver, porque eso será cuestión que no la hayan vendido ellos, ¿no? También los italianos, o me imagino que por la vía B, lógicamente, todo esto con todos los controles que pasa de los productos alimenticios, esto está claro que no se puede hacer, yo creo, lógicamente, porque pasas fronteras y tal. Es que pero entonces, desconocemos cuál es el circuito, claro, si esa es mercancía que está de vuelta de algún... o que ya se la han mandado caducada, proveedor, ¿no? Igual para su destrucción, me imagino que viene de eso, viene de la o que han tenido la mala suerte de que no les han pagado. No, muchas cosas. O que caducan a algún cliente, te devuelven a proveedor y estos lo adquieren de alguna forma y lo vuelven a sacar. No sé, desconocemos el circuito, pero lógicamente yo creo que lo difícil que es poder, ¿no? Detectar ese fraude y poder analizarlo, y yo creo que felicitar, como ha dicho Dimas, a la Guardia Civil, porque es un trabajo yo creo que muy complicado. Sí, además bueno, una compañera que ha estado en esa rueda de prensa decían que la mala calidad del atún, y no solamente el aceite que llevaba también el atún, no era de aceite de oliva, sino que a veces era de orujo y otras veces de girasol, o sea que es que lo han hecho todo, no se han dejado nada, ¿no? No se han cortado. No se han cortado nada. ¿Cómo van a pensar estas personas? Bueno, han llevado años así, pero ¿cómo han podido hacerlo y sentirse bien? Qué maldad hay que tener para poner en tela de juicio la salud de los ciudadanos, ¿no? Por unos euros, o sea, me parece una barbaridad. Y yo pienso que ha tenido que ser la competencia los que hayan... Pues habrán dicho qué pasa aquí, ¿no? Claro, ¿Cómo pueden vender a este precio? ¿no? Por eso digo, que muchas veces hay que desconfiar de cuando vemos que en el mercado hay unos precios estándar y de repente vemos algo tan barato, yo creo que hay que desconfiar, ¿no? Y de ahí puede venir que igual la propia competencia ha sido la que ha puesto en tela de juicio que eso pues, pudiese estar en el mercado, ¿no? Porque se habló de todo, ¿no? Cuando hicieron esa redada en la fábrica se habló de que si era de drogas, que sí, esto enseguida, claro, como que las investigaciones llevan su tiempo, enseguida todos queremos saber qué ocurre, y fíjate lo que era al final, una operación por el atún, o sea, sí que en su momento alguien dijo que era por un tema alimenticio, pero todos pensamos al principio que era un tema de drogas, o sea, no vamos a quitar ahora mismo la responsabilidad de lo que creímos en su momento, ¿no? Y al final, pues ya ves, una trama con el atún y el aceite. O sea, casi nada, vaya tela. Bueno, pues no me va a dar tiempo a sacar el siguiente tema que está de cara en el Congreso. ¿Sí quieres hablar? ¿En plan resumido? Sí. Vamos, Junts mantiene su negativa a aprobar los decretos sociales del Gobierno. Esquerra Republicana ha confirmado que sí que los va a apoyar, pero no os confundáis nadie. Al final, el presidente de este país, para desgracia nuestra, les va a dar todo lo que pidan. Y pensar una cosa, que seguro que la pensáis, los nacionalistas son insaciables. Y todo lo que le pidan se los va a dar, Estamos hablando de estos 3 decretos. El primero, el decreto ley Omnibus, que además para aprobarlo garantizaría unos 10.000 millones que llegarían de Europa. Y en principio Junts ha dicho que nada. Bolaños sí que se ha reunido con la mayoría progresista de la que alardeaba el presidente para poder ser investido. Que yo vengo con la confianza de la mayoría progresista
progresista, pues la primera de cambio, vemos que no hay tal mayoría progresista, que esto va a ser... va a tener que sudar la legislatura y que al final está pidiendo auxilio al Partido Popular, que es algo inaudito. Perdón, para acabar. La tolerancia en este país está, vamos, bajo mínimos. Están dañadas y la convivencia, el Estado de Derecho está puesto en cuestión. O sea, es que no hay por dónde coger la actuación de este presidente. Yo no creo que ella... yo creo que aquí en este caso los únicos que igual no han mentido han sido los de Junts. Porque dijeron que no iba a ser un cheque en blanco y a las primeras de cambio, que todo el mundo pensaba que los primeros decretos iban a aprobar y tal, pero per se, han dicho que no, hay que negociar. Por eso siempre sacamos el tema de qué hay detrás de esa negociación que hubo con Junts, que es la duda que tenemos. No tengas la menor duda que seguir adelante. Y van a sacar lo que sea, pero seguir adelante. Van a sacar lo que quieran. Entre otras cosas, porque no va a permitir otra cosa al presidente. Yo creo que sí. Algo le costará al señor presidente del gobierno, bueno, a todos los españoles, no al señor presidente, a todos los españoles. Si fuera él, yo no tenía ningún problema. Parece que sacó el tema Dimas, estaba esperándolo. Vamos, estaba ahí, ha ido rápido. Nos vamos a ir y de verdad, o sea, es que me niego. Bueno, lo tenías claro, ¿eh? Lo tenía clavado. Es cierto que es un y es verdad que vamos a una partitocracia en este país, que es una perversión de la democracia. Y perdonadme que sea así de duro, pero es lo que pienso realmente. Pues bien. No, has dicho eso tampoco. Pero ya a mí me gusta esperar, a mí me gusta esperar un poco los acontecimientos, pero sí que es cierto que ha sido, en mi caso yo creo que ha sido una sorpresa. Yo esperaba que a las primeras de cambio no iba a forzar y luego hemos hablado de Junts, pero se nos olvida Podemos. Que Podemos está otro juego ahí. Eso es todos sabemos que también. No, que hay unos cuantos. Claro, pero sobre todo estos dos que son los que han sacado un poquito la patita del tiesto, ¿no? O sea, se puede decir, ¿no? Entonces al final son los que de primeras de cambio dice va a ser una situación muy complicada. Podemos estudiar votar en contra de la reforma del subsidio de desempleo. Claro, por eso es lo que le interesa, dar guerra y buscar puntos de apoyo por todos sitios. Y también viene donde viene, del tema Consumar. Está claro que tampoco, yo creo que no es tanto contra Sánchez, sino con Sumar. Yo creo que también hay que verlo desde las dos perspectivas. Claro, están jugando la baraja cada uno, ¿no? A ver quién gana. Pero ¿tú crees que...? Que no, que Yolanda hoy pidiendo auxilio al PP también, es que esto es inaudito ya, es que, de verdad. Ahora, no vamos a conseguir los 10.000 millones por culpa del PP, vamos, por favor, esto ya es... En este país, la culpa siempre la tiene el PP de todo lo que pasa. La culpa la tiene el que no gobierna, siempre, Dimas, el que no gobierna, siempre tiene la culpa. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si habéis podido ir a Actual a algo. Nos vamos a ir con imágenes de Actual, las pueden ir poniendo nuestros compañeros mientras vemos algunos de lo que ha pasado. Imágenes además pues de todo tipo, talleres, vermú, ¿no? Sí, cine, una programación excelente, cinematográfica. Grandes conciertos. Ha habido de todo. Rubén es el que más sabe de actuar. Rubén es el que más ha ido a actuar. Este año sí que puedo decir que lo he vivido como ningún otro año. O sea, otros años por temas laborales me tenía más complicado, pero sí. Vivimos un concierto, no sé si Dimas, yo creo que estuviste de vuestro compañero Carlos Pérez Pascual ahí en el Bull, que fue maravilloso. Sí, lo dio todo, ¿eh? Sí, lo dio todo. Ha salido. Y luego una gran programación, yo creo que ha estado bien. Hay cositas, que yo también... Es de lo más interesante que tiene La Rioja en cuestión de cultura. Yo esta mañana he puesto un pero, se lo he puesto además en la rueda de prensa, se lo he dicho al consejero que no entendía muy bien lo de que el fin de semana se había dejado casi sin actividad actual, porque ayer hubo una película a las 7:30 de la tarde y el sábado había 6 actividades, o sea, también es verdad. Han contado que es que había un tema de calendario y que había que hacerlo así y bueno, pues oye, el año que viene... Te lo han argumentado. Sí, pero me sorprendía, ¿no? Porque siendo el 6 días de Reyes y el 7 un domingo, un gran concierto, yo creo que la gente hubiera asistido viendo cómo habían sido los 2 días fuertes de los grandes conciertos. Bueno, pues habrán tomado nota, Rubén, seguro. No sé, pero bueno, ya lo veremos el año que viene. Ahí estaremos. Vale, venga, muchísimas gracias a los tres, buenas noches. Un placer como siempre. Gracias por este primer estreno del año con vosotros. Les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes. Adiós. No nos gusta cómo huele. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín.